Salud, jóvenes. Ya sabéis que ando de vacaciones y que no hago química experimental. Bueno, pues alguien me ha dicho que si me pasaba algo y que por qué, vamos, que hacía tiempo que no subía ningún vídeo. Así que bueno, aunque esté de vacaciones, voy a subir este referido al sulfuro de carbono, que es, ¿cómo diría yo? El disolvente que considero más odioso y más indeseable para mí por lo menos. Bueno, empiezo contándoos lo que es el sulfuro de carbono para los que saben poco. Los que saben mucho, pues que me excusen, pero yo me refiero sobre todo a los que saben muy poco para que aprendan cositas. Bueno, el sulfuro de carbono, pues si os fijáis, eso responde a la fórmula CS2. Se parece muchísimo, ¿verdad?, a CO2. A fin de cuentas, oxígeno y azufre del mismo grupo son. O sea que no es nada raro que el sulfuro de carbono pues tenga la misma estructura que tiene el dióxido de carbono. Es decir, es una molécula lineal, es una molécula apolar, ciertamente, pero bueno, bastante más polarizable que el dióxido de carbono, porque los azufres son bastante gorditos, ¿verdad?, y más fácilmente deformables. Bueno, tiene una química relativamente extensa, por cierto, y yo destacaría quizás dentro de la química del sulfuro de carbono la facilidad con que se pueden hacer adiciones 1,2 al doble enlace carbono-azufre, esto para los iniciados en química, de manera que es bastante fácil preparar ditiocarboxilatos, bueno, pues por reacción, por ejemplo, con compuestos de Grignard u organolitios o algo por el estilo, por ejemplo. Con alcoholes, preferiblemente con alcóxidos, pues uno puede preparar muy fácilmente santogenatos. Con aminas, incluso con una amina secundaria en exceso, se preparan muy fácilmente y de forma inmediata dialquil ditiocarbamatos de dialquilamonio, que son muy interesantes, vamos, por lo menos ahí me dieron cierto juego en un cierto momento. Bueno, pues esto es un poco la química del sulfuro de carbono, pero yo añadiría que es muy interesante porque es capaz de disolver a muchas sustancias que son poco solubles en otros disolventes. Por ejemplo, uno dice, pues un yoduro como el de aluminio, con el que yo he trabajado, pues se disuelve bien el sulfuro de carbono. Se puede preparar ahí, por ejemplo. Bueno, pues ahora os voy a contar un poco el por qué odio, el por qué me resulta odioso. No, antes voy a contaros que tuve una experiencia muy interesante a nivel industrial justamente cuando hice una colaboración, pero hace de esto ya como casi 30 años, con la celofán. Bueno, pues la preparación de celofán justamente se basa en una reacción entre el sulfuro de carbono y la celulosa, de forma que se prepara con cierta facilidad, aunque es un proceso bastante lento en cuanto a la maduración, ¿verdad? Pues lo que se llama el santato o santogenato de celulosa. En realidad no es un santogenato de celulosa, es algo así como un polisantogenato sódico, porque la reacción a fin de cuentas se produce entre los grupos OH de la celulosa. Ya sabéis que la celulosa de forma aproximada sería algo así como un polímero de la glucosa. Bueno, pues con los OH, con algunos OH, ¿verdad?, en presencia de sulfuro de carbono y de sosa, se inserta el sulfuro de carbono y se forma ese santogenato de sodio. Bueno, pues eso permite disolver a la celulosa. Y luego la celulosa lo que se hace es pasarla por unas boquillas o por lo que sea, según lo que se quiera, ¿verdad? Si se quiere preparar celofán, pues por una bastante alargada y demás. Si se quiere preparar viscosa, pues por agujeritos muy pequeños, pues para que salga pues esta seda artificial. Bueno, pues eso es un poco la reacción de preparación de este santogenato de celulosa, entre comillas. Bueno, ahí es muy interesante la reacción y es muy útil. Luego, cuando se descompone para regenerar, para formar a fin de cuentas lo que es el celofán, pues lo que hay que hacer es simplemente esa disolución muy espesa, pues se trata con ácido sulfúrico, con lo cual se libera el sulfuro de carbono y se regenera la celulosa. Lo que pasa es que se regenera en un film transparente muy bonito y demás. Hay toda una tecnología, pero bueno, dejemos eso porque si no, no acabamos con el vídeo. Voy entonces a contaros el por qué tengo manía al sulfuro de carbono. Por eso no, por eso en absoluto. Pero es porque empecé a trabajar sobre todo con sulfuro de carbono allá por el año aproximadamente el 79, 80, 81, ahí hubo una temporada en que trabajé con sulfuro de carbono porque hubo una reorganización en el colegio universitario que pasó a adscrito y una de las personas que andaba en química orgánica vino a trabajar conmigo. Bueno, total, que trabajamos en algo que yo ya había iniciado, que eran reacciones de yoduro de aluminio con éteres, con ésteres y demás. Entonces, para trabajar con esto, resulta
que era muy bueno hacerlo en sulfuro de carbono, porque el yoduro de aluminio se prepara muy fácilmente en sulfuro de carbono. Bien, y luego ahí en el sulfuro de carbono se añadía lo que queremos que destruya, ¿no? Digamos, reaccione con el yoduro de aluminio. Y el sulfuro de carbono tiene la ventaja de que se podía investigar los productos de la reacción simplemente tomando muestras y yéndose al RMN sin hacer ningún tipo de purificaciones ni complicaciones. Recordad que en RMN de protón, pues desde luego en sulfuro de carbono, como no hay protones, pues se puede usar directamente esto y no hay que andar pensando a ver si tengo cloroformo deuterado y demás o no. Así que daré. Bueno, pues entonces, como consecuencia de eso, pues primera cosa por lo de la manía. Bueno, este compañero con el que trabajaba preparaba las disoluciones de yoduro de aluminio, por ejemplo, yoduro de aluminio, sulfuro de carbono y simplemente a reflujo. Pues bien, terminaba la reacción a reflujo y utilizaba sobre todo pues un agitador magnético con calefacción, pero no usaba, porque por comodidad, por así decirlo, no usaba un baño de agua, que sería lo deseable para un disolvente como este, que tiene un punto de ebullición muy bajo, creo que anda por 50 grados, por ahí, no lo sé, de ese orden, es como muy bajito, y encima como es inflamable, pues mejor un baño de agua, pero bueno, él lo hacía directamente. Bueno, acababa la reacción, cuando la daba por terminada, entonces quitaba el condensador, refrigerante llamamos, ¿verdad? Realmente es el condensador. Lo separaba del matraz de reacción. Bueno, pues al hacer la separación del matraz de reacción y ya con el agitador magnético apagado, bueno, pues más de una vez caía alguna gota de la que contenía el condensador refrigerante, caía sobre la placa caliente. Bueno, pues imaginaos, yo no me lo imaginaba, caer la gota y ponerse a arder todo uno. Bueno, cuando ata el sulfuro de carbono, ya sabéis lo que va a dar, CO2 por una parte por el carbón y SO2, dióxido de azufre, por el otro. Ya sabéis que el dióxido de azufre pues es bastante molesto, bastante desagradable y un poquito tóxico y demás. Bueno, pues primera manía por ahí. Segunda manía, porque en cierta ocasión, haciendo yo una prueba concreta para ver si cierta disolución de sulfuro de carbono se podía evaporar en un baño de agua y en la vitrina, pues la coloqué también sobre un agitador magnético con calefacción, un baño de agua, eso sí, un vaso en el que había colocado una disolución de sulfuro de carbono con el yoduro de aluminio para ver si realmente se podía aislar de esa forma yoduro de aluminio, aunque ya sabemos que es tremendamente inestable. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues algo que también me llamó muchísimo la atención. La vitrina no tiraba, no funcionaba bien. En aquellas épocas, me estoy refiriendo a principios de los 80, no ocurre como ahora, que bueno, ahora yo que sé, hay que ver si la vitrina no tira o no tira, medir la velocidad de flujo y muchísimas cosas. Bueno, entonces todavía no se estaba en todo ese tipo de historias. Y la vitrina no tiraba, simplemente, bueno, hacía ruido el motor, pero como que no tiraba, estaba como muerta o medio muerta, no tiraba. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se llevaba el vapor de sulfuro de carbono que se está evaporando. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues algo que también me llamó mucho la atención. De repente me encuentro con un incendio, pero así, aquello se pone a arder. ¿Qué había sucedido? Pues fijaros, algo tan sencillo pero inesperado como que el sulfuro de carbono salía del vaso pasaba el sulfuro de carbono, ya sabéis que es más del doble de denso que el aire, Bueno, pues no se marchaba, entonces se acumulaba en el baño que tenía, en el baño de agua. Bueno, pues del baño de agua pasaba, se salía del baño de agua y bajaba abajo hacia la placa calefactora. Bueno, por alguna razón la placa calefactora en algún momento esto de que se enciende, se apaga, pues le haría algún chispazo, me imagino, y de repente aquello se puso a arder. Joder, pues menuda gracia, ¿verdad? Ya había visto cómo ardía la gota de sulfuro de carbono y de repente aquello se puso a arder y bueno, nada grave, porque estaba como muy aislado, nada grave. Bueno, muy bien, pero una manía, desde luego, el sulfuro de carbono, cosa loca. Bueno, pues la última y definitiva manía. En aquella época todavía se fumaba en todas partes. Bueno, en los laboratorios no se fumaba así como así, pero un día, pasando yo a través del laboratorio yendo hacia mi despacho, pues pasé justamente por la mesa en la que se estaba trabajando con sulfuro de carbono y en la que se había tirado a la pila el sulfuro de carbono. Recordad que en esa época esto de digamos, lo de dónde se tira cada cosa y demás no existía, como pasó ya a partir de finales de los años 90 y principios del 2000. Bueno, pues yo pasaba fumando, además tranquilamente fumando, hacia mi despacho. Y entonces pues eché la ceniza desde el cigarro y digamos, golpeé para que cayese pues ahí en el lavabo. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues pasó que había echado sulfuro de carbono, el sulfuro de carbono había quedado en los vapores y de repente ¡flash! O sea, pero un flash, bueno, un susto, bueno, que no me chamusco las cejas de milagro. O sea que podéis comprender por qué odio cordialmente al sulfuro de carbono. Venga, gracias, que se acaba el tiempo.